Bueno, hoy vamos a volver, siempre parto un poco hacia atrás, pero vamos a llegar al hoy día y vamos a llegar incluso a la contingencia actual. Para iniciar, retrocedo no tanto esta vez, sino que voy a ir hacia la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué la Primera Guerra Mundial? Porque nosotros habíamos hablado de que el primer gran cambio se había producido con la Revolución Industrial y esto había generado el mundo moderno. Y ese mundo moderno tuvo ciertas reglas y funcionó de un cierto modo, podríamos decir con una confianza en el futuro absoluta, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando de algún modo Occidente se cayó, como digo yo, al cemento de cara sin mano, porque eso es lo que es la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, el optimismo que tenía nuestro, digamos, Occidente y en particular esa concepción europeocéntrica de que Europa era el mundo, esta Europa, como digo yo, europeizante que tenía las colonias, por lo tanto era Europa el centro, va a llegar a su fin con la Primera Guerra. Pero además, durante la Primera Guerra, habíamos hablado, y esto ya lo mencionamos, se produce la Revolución Rusa, y por lo tanto podríamos decir que aparece y arremete con mucho más fuerza los socialismos. Habíamos hablado, sí, que ya en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver que el socialismo, que ya había aparecido y se había tornado científico, va a permear todos los partidos de un modo más menos. Y la tónica de comienzos del siglo XX son los socialismos, ya sea internacionales, que van a buscar aliarse con la ahora única, digamos, república, en este sentido de la república socialistas soviéticas, ¿no es cierto?, convertirse en un eje más de este imperio rojo que va creciendo, o socialismos nacionalistas como los que vimos la semana pasada, pero socialismo al fin y al cabo, es la idea de que el Estado debe controlar. Nosotros habíamos visto antes las ideas, en el fondo, de la libertad, y dijimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que después de eso todos se compraron la idea del socialismo y con Lenin y la revolución el socialismo parecía realmente imponerse. Y por eso, después digamos, de la acción de Lenin en lo que era Rusia, el 17, vamos a tener intentos de hacer la revolución llamado Octubres. Octubre fue la radicalización de la revolución en Rusia y por lo tanto vamos a tener estos octubres en Alemania, en Italia, incluso, es más, el levantamiento que se va a producir en Irlanda, que va a llevar primero en el fondo, a la guerra primero la uprising, luego la guerra por la independencia y luego la guerra civil entre ellos, también tiene un componente que tiene que ver con estos socialismos y estas ideas. Y evidentemente que esto parecía que esta idea triunfaba, iba a aplastar definitivamente el capitalismo y Lenin se va a encargar de no solo hacerse de los medios de producción, y una de las ideas fundamentales es apoderarse de las áreas estratégicas de la producción. Lo que algunos van a hablar, de hecho, lo van a llamar los famosos commanding heights, ¿ya? Que eso es importante. Entonces, cuando termina la guerra, efectivamente ya el mundo no era el mismo y algunos personajes, y sobre todo aquí vamos a hablar de algunos economistas en particular, van a empezar a aparecer con más fuerza. Ya Keynes había empezado a aparecer, tenemos un Keynes jovencito, ¿no es cierto?, pero de hecho él va a plantear que de alguna manera sus ideas van a empezar a ponerse en primera línea para pensar en esta todavía entreguerra, y vamos a ver que después de la Segunda Guerra él va a ser el celebrity around the world, ¿ya? O sea, no había otra opción que ser keynesiano. Entonces, Keynes efectivamente en la universidad, y lo pongo más adelante con Bernard Shaw, porque Bernard Shaw también es un socialista importante, connotado, y de hecho Bernard Shaw, que podríamos haber centrado esta misma parte, yo podría haber puesto, en vez de hablar de Keynes solo, podría haber puesto Bernard Shaw discutiendo con Chesterton, ¿ya? Y efectivamente ahí está en los dos mundos en diálogo. Pero efectivamente Keynes va a participar en los tratados de paz como parte de la delegación, y no va a estar contento de lo que se logra en la paz de Versalles, principalmente por cómo se va a castigar a Alemania, y él ya va a escribir algo que lo escribe aquí, pero que más adelante, cuando vengan las consecuencias de esa paz, lo hacen ver como un gurú, ¿ya? O sea, él ya predijo cuáles iban a ser las consecuencias desastrosas
de esta paz. Y efectivamente, después de eso se va a retirar, es más, va a abandonar la reunión, se va a retirar, lo van a pintar, y ese es el famoso cuadro de como su retiro primero, y va a quedar, y va a empezar a forjarse más ideas en torno a esto. Paralelamente, en este mismo periodo, y también pensemos en la Primera Guerra, pero en este caso va a pelear en la guerra, ¿no es cierto?, y va a ser parte de este mundo, va a aparecer otro personaje que era bastante jovencito, no encontré en este minuto una foto más joven, pero efectivamente no era más joven que eso en ese minuto, que va a ser Friedrich von Hayek. Y von Hayek en este minuto, después de la guerra, lo mismo, la misma guerra lo va a hacer interesarse por la economía, y va a entrar a estudiar en Austria economía, y va a conocer a un personaje que es fundamental para lo que es la escuela austriaca, que va a ser Ludwig von Mises. ¿Ya? Y von Mises efectivamente tenía la idea de que el Estado debía achicarse y que de alguna manera el gobierno omnipotente era parte de una esclavitud. Por lo tanto, él planteaba que lejos lo que mejor podía funcionar no era la intervención estatal, que era lo que ya estaba empezando a barajar Keynes, que lo va a ir puliendo más en el tiempo, sino que la libertad. Y puso algunas ideas, como para que se hagan una idea de qué es lo que piensa von Mises. Dice, la historia de Occidente, desde la era de la polis griega hasta la resistencia actual al socialismo, es esencialmente la historia de la lucha por la libertad contra los privilegios de los burócratas. O sea, no le gusta el Estado, definitivamente no le gusta el Estado. Pero si nosotros vemos aquí el laissez-faire, esto que dejamos atrás en varias clases atrás, dice, no significa dejen que operen las desalmadas fuerzas mecánicas, que es lo que varios plantean hasta el día de hoy, ¿cierto? Dejen que cada individuo escoja cómo quiere cooperar en la división social del trabajo, dejen que los consumidores determinen cuáles empresarios deben producir. Planificación significa, dejen que únicamente el gobierno escoja e imponga sus reglas a través del aparato de coerción y de compulsión. O sea, ¿qué es el libre mercado? ¿Qué es el laissez-faire? Que la gente es más inteligente de lo que la gente piensa. La gente sabe lo que quiere y sabe lo que necesita. Y esas necesidades se cruzan con lo que la gente ofrece. Obvio, o sea, súper simple, y esto se regula solo. Pero estas ideas parecían, la verdad, podríamos decir, como una gota en un océano que tendía hacia el socialismo. Y por lo tanto, aunque von Mises acusaba al socialismo, por una parte, lo que se veía era la planificación central y el llamado, de alguna manera, porque efectivamente cuando Lenin instaura el socialismo fuerte, el comunismo ya en lo que va a ser la Unión Soviética, vamos a ver que los índices económicos primero van a bajar. Y él solo se va a dar cuenta de eso, y para corregir va a crear la NEP, este es el llamado a la NEP, y la NEP va a ser esta nueva política económica que va a permitir un cierto grado de propiedad privada y que va a permitir revertir los índices de la Unión Soviética, y que de hecho va a hacer que muchos socialistas duros consideren que Lenin es traidor, ¿ya? Y por lo tanto cuestionen este tema. Entonces, ¿cuál era el punto? Lo que yo les dije así, controlar los commanding heights. Este libro que se llama Commanding Heights, no sé si lo han leído, pero efectivamente si no lo han leído, léanlo, porque es un libro de comienzo, yo creo como el 2000, no sé, 2000 y algo, pero es realmente interesante, ¿ya? Y efectivamente, ¿qué son los commanding heights? Las áreas estratégicas de producción. Y por eso hay una obsesión por controlar el acero, por controlar el cobre, por controlar, en el fondo, los transportes, por controlar esas empresas que deben ser, por naturaleza, estatales, ¿ya? Y que todavía la gente tiene eso en la mente como algo que debe ser. Cuando muere Lenin, Stalin toma el timón y efectivamente quiere industrializar Rusia. Rusia, ahora la Unión Soviética, era agraria, y por lo tanto en este empeño por la industrialización, que va a ser a un costo altísimo, efectivamente vamos a ver que humanamente el costo para la industrialización significa miles de muertos, efectivamente, y si no hablamos de millones de muertos, porque efectivamente es así. Pero hay algo que reconocer en la sala: industrializamos. Es verdad. Yo siempre digo, ¿a qué costo? ¿Cómo? ¿Ya? Pero sí, lo hace. Entonces, este empeño muestra que Rusia va a entrar, o la Unión Soviética ahora va a entrar a mostrar que este sistema de planificación puede producir, porque además una cosa es lo que pasaba adentro y otra cosa es lo que de ahí se mostraba hacia afuera. O sea, lo que se mostraba era que efectivamente un país que era agrario ahora era un país que se estaba industrializando y que podía competir. Y pensemos que después Stalin va a pelear contra Hitler la Gran Guerra Patriótica y va a demostrar que este poderío es real. Pero eso viene después.
El Tratado de Versalles, que ya vimos que Keynes no estaba contento y que decía que esto iba a traer consecuencias, efectivamente es un tratado poco inteligente. Yo digo entre ciegos, y la verdad es que en el país de los ciegos parece que los tuertos son rey, y efectivamente eso fue lo que sucedió aquí. Este es el Salón de los Espejos de Versalles. Aquí se negoció la paz, no, aquí se impuso la paz, porque en ese salón no hay ni un alemán. Ni uno. A los alemanes lo hicieron firmar la rendición en un vagón de tren. En el mismo vagón de tren que después Hitler va a firmar la ocupación de París. O sea, es más, la gran lección de esto es: no humilles nunca a tu enemigo, aunque seas el triunfador. Porque apenas tu enemigo se levante, lo primero que vas a buscar es pegarte, donde más te duele, ¿ya? Entonces, efectivamente, Versalles no va a ser inteligente, va a culpar a Alemania de todo, va a hacer pagar a Alemania todo, lo que era absolutamente imposible, y efectivamente Alemania además tenía otro problema que en ese minuto nadie tenía por qué saber, que era un problema financiero que iba adelantado al problema que va a generar el Tratado de Paz. O sea, efectivamente, cuando la gente de los años 20 en Alemania culpaba a Versalles, la gente de a pie no sabe que lo financiero está operando, esas fuerzas que uno no ve, pero que están, ¿ya? Entonces, efectivamente eso iba bastante adelantado. Y lo peor es que cuando no pudieron pagar, los franceses, que querían castigar más a los alemanes, van a ocupar el Ruhr, por lo tanto le van a quitar las industrias. O sea, tengo que pagar todo eso y me quitan las industrias, ¿cómo te pago? No te puedo pagar. Y eso va a provocar la hiperinflación. Y ya Keynes había escrito las consecuencias de la paz. Por lo tanto, cuando esto sucede, Keynes aparece como que hubiese tenido la bolita de cristal, ¿ya? O sea, se la sabe toda. O sea, ¿cómo supo que esto iba a venir? Y la hiperinflación va a ser un desastre que efectivamente tiene que ver con lo que yo les planteaba, que es un tema financiero y que tiene que ver con los bonos que se emiten para la guerra. Como Alemania no va a poder participar del mercado internacional, va a tener que emitir bonos propios con Austria. Y evidentemente eso va a hacer que la economía, las finanzas colapsen antes de que colapse la economía. Pero eso la gente de a pie no lo entiende, y la gente lo único que entendía era que antes con un billete de 10 compraba algo y ahora eso no servía para nada, y para poder comprar lo mismo tenía que usar un billete que tenía 12 ceros, básicamente, ¿ya? Entonces la plata no servía para nada, y esto va a llevar a Alemania a esta polarización, que era elegir entre los comunistas que prometían terminar con el acuerdo de Versalles, con los traidores de Versalles, o los nacionalsocialistas que también proponían lo mismo, ¿ya? Y que ya vimos en las clases anteriores que aunque trataban de mostrarse tan distintos, uno es internacional y el otro es nacionalista, son más parecidos que distintos. Tienen bastantes más cosas en común, que de hecho tienen más cosas en común que las cosas que tienen separadas. Mientras tanto, me voy a Coca-Cola, ¿ya? La guerra va a traer consecuencias distintas en Estados Unidos. O sea, la verdad es que Estados Unidos le cambió el pelo. La guerra le van a cambiar el pelo. Estados Unidos siempre sintió que era menos que Europa. O sea, Estados Unidos estaba orgulloso cuando en el fondo 1858 pasaron el cable del telégrafo, que no funcionó porque la reina Victoria y Buchanan nunca se escucharon, pero era como, estoy conectado. Se sentía tan lejos del mundo, y el mundo era Europa. Pero efectivamente la guerra va a permitir no solo participar, sino que emitir los bonos, y esto va a generar que Estados Unidos sea un muy buen negocio, y que evidentemente cuando la guerra termina, ahí están los bonos que se van a emitir, van a quedar con mucho dinero y va a quedar el país riquísimo. De hecho, ya se empieza a gestar lo que va a generar el problema del año 29, pero la gente no sabe eso en el primer minuto, la gente siente que tiene, en el fondo, recursos. Entonces, efectivamente, vamos a ver que cuando el Lusitania, en el fondo, es hundido, van a entrar a la guerra y esto va a permitir un auge después de la guerra. O sea, los años 20 son los años locos, pero son los años locos no solamente porque las mujeres se sacaron, en el fondo se sacaron el talle, se cortaron las cabelleras, se cortaron el pelo, que todas esas cosas significan muchas cosas, sino que además porque va a haber un bienestar, particularmente en Estados Unidos. Piensen en el Charleston, piensen en Chicago, piensen en el Gran Gatsby, y se pueden imaginar la abundancia de este periodo, y que efectivamente es el periodo de los grandes rascacielos, y que muestra la tara que tiene Estados Unidos.
porque Estados Unidos no fue Europa, no soy Europa, y esa tranca se muestra. Y como no soy Europa, tengo que generar un algo arquitectónico que sea digno de Europa. No tuve catedrales, bueno, voy a hacer rascacielos, voy a hacer ciudad gótica. O sea, efectivamente la ciudad Batman no existe, pero miren el Chrysler Building, empiecen a mirar las gárgolas y se van a dar cuenta que hay una tranca no menor en el Art Deco de los rascacielos, que demuestra esto que quiere mostrar, que no soy menos, soy incluso mejor, miren lo que creé, ¿ya? Entonces, efectivamente estamos en ese periodo, pero además vamos a tener cosas que van a suceder. La industria americana se había echado a andar para la guerra, y por lo tanto, cuando termina la guerra va a quedar con sobreproducción. Y esa sobreproducción va a generar un problema que va a empezar a dar bote, y a esto además la industria va a hacer que por otra parte también se les mete el socialismo en el fondo por las costillas, y los sindicatos van a empezar a tener cada vez más poder, y efectivamente va a haber un tema latente que está ahí. Pero ¿qué vivía la gente? Vivía fabuloso y se transaba todo, no solo productos, sino que en la bolsa se transaban las acciones, y este era el momento que parecía invencible y que todos se hacían millonarios y que era... ¿ya? Entonces, claro, esto va a llevar a 1929, al crash de una burbuja, porque esto era una burbuja, y evidentemente esto va a ser algo tremendo, se va a caer en lo que va a ser la Gran Depresión, y la depresión en realidad va a convertirse en depresión por las mismas acciones que va a tomar el gobierno. Esto es la caída de la bolsa, y que efectivamente va a demorarse en salir adelante, ¿ya? Y es más, es algo que nos va a afectar incluso a nosotros. Nosotros somos, creo que el segundo país más afectado de la Gran Depresión. Y claro, este jueves negro va a ser una cosa tremenda, y aquí evidentemente que otra vez va a aparecer nuestro amigo Keynes, que va a proponer que en realidad esto podría no haber sucedido si es que el Estado, la idea de que el Estado intervenga, esta idea de que como que el Estado puede, como quien hace como una tabla de sonido, ir regulando los tunes para que este tipo de cosas no suceda. Entonces, evidentemente que el año 29, el que parecía tener la varita mágica para solucionar estos problemas, era el señor Keynes. Y prometiendo esa línea, va a ser electo Roosevelt, y Roosevelt de hecho va a hablar de lo poco escrupulosos que fueron en el fondo aquellos que invirtieron de este modo en la bolsa, y va a prometer este nuevo acuerdo, este New Deal, que efectivamente va a hacer crecer al Estado americano y intervenir en la economía, porque además tenían un problema enorme de desempleo, y por lo tanto el Estado va a ser el que va digamos, meterse en la actividad económica para generar empleo y para mejorar la situación. Y esto es lo que vimos cuando hablamos de los nacionalismos, que es lo que le va a pasar a Alemania, porque Alemania recibía empréstitos americanos, y con esto le van a cortar los empréstitos americanos, y cuando la economía de Weimar había empezado a subir, la falta de los recursos que venían de Estados Unidos va a generar nuevamente crisis, y eso le va a dar la opción a Hitler de subir al poder. O sea, sin Jueves Negro no hay Hitler. Aunque hubiese pasado todas las anteriores, que no se murió en la guerra, como siempre yo digo, todo pasó lo que no tenía que pasar, pero aquí tienen otra cosa que no debió pasar. Entonces, efectivamente, el desempleo era un tema complicado, y es más, la visión social era que este capitalismo, podríamos decir desatado, no era el culpable de esta situación, y por lo tanto esto de que el gobierno se metiera era bien visto, es popular, por supuesto que es popular. Y eso de hecho es tan popular que le va a llevar a Roosevelt al poder, y Roosevelt va a ser, de más, aquí fotografías que aparece con la gente trabajadora, mostrando que él es uno más. Y dentro de las cosas que van a suceder es que ya Roosevelt va a empezar a crear el primer Estado, en el fondo, el primer Estado con prebendas de bienestar. La seguridad social, de hecho, va a pasar en este periodo, y ahí está el famoso Social Security Number, que es como el carnet para nosotros, o sea, porque de hecho los anglosajones por concepto piensan distinto que los franceses, no parten con el carnet de identidad, pero esto se convierte en la práctica en un carnet de identidad. Entonces, preocuparnos del Estado es el que se preocupa de usted, se preocupa de las pensiones, se preocupa, y esta es la campaña de lo que es, en el fondo, este crecimiento del Estado en la vida de las personas, ¿ya? De una forma, por supuesto, distinta de lo que vimos en los totalitarismos, pero esto es un socialismo.
Y efectivamente, con todos estos datos anteriores, Keynes va a completar su visión y va a publicar su teoría general, y aquí de alguna manera va a plantear que el Estado debe intervenir y que además la idea de que hay ciertas áreas, lo que habíamos hablado de los commanding heads, que deben ser controladas por el Estado. Y es más, aquí él va a proponer, entre otras cosas, que una cosa que era rara, porque aquí algunos decían, claro, tienen que ahorrar. Dice, sí, hay momentos en que hay que ahorrar, pero hay otros momentos en que hay que gastar. Entonces, efectivamente aquí como que dicen, hay que ahorrar, y él, digamos, le contesta desde la administración, no, hay que gastar. Esta caricatura está genial, porque vienen los economistas y nos agarran y nos amarrean y dicen, tienen que ahorrar, y después nos amarrean de nuevo y dicen, ahora tienen que gastar. Entonces, la verdad es que pensemos en la gente normal, no entendía mucho, no es el discurso como un doble discurso, pero efectivamente esta política, esta visión de Keynes va a entrar fuerte, van a empezar a aparecer los que vamos a llamar keynesianos, en particular en la Universidad de Harvard, y ellos van a seguir esta línea y van a ser los que van a ir asesorando al gobierno. Y efectivamente esta intervención estatal que estaba planteada desde Keynes va a hacer que la economía empiece a crecer. Y vamos a ver que en un primer minuto va a generar un primer cambio, pero luego se va, y eso lo vamos a hablar después, se va a ir estancando. Y el desempleo va a ir bajando también, y por lo tanto podríamos decir, esto sí traía voto y era importante. Esta caricatura me encanta, porque aquí viene Roosevelt, que él trae el remedio. O sea, soy yo el que ahora pongo las inyecciones, yo el gobierno pongo las inyecciones para mejorar, en el fondo, la economía, en la intervención, en el fondo, del gobierno. Mientras tanto, Hitler va a llegar al poder, ya habíamos hablado de eso la semana pasada, y en este minuto vamos a ver que Hayek está desarrollando su idea, y evidentemente que Hayek está de moda, nadie lo toma en cuenta. Es más, el pobre Hayek va a vivir toda la vida estando seguro que está en lo cierto y que nadie lo toma en cuenta. ¿Ya? Es más, él pensaba que se iba a morir sin que nadie lo tomara en cuenta. Va a tener la alegría de que lo van a tomar en cuenta y se va a dar cuenta en vida y que va a alcanzar a recibir el premio Nobel. Pero en este minuto, la estrella no era él, era Keynes. Y entonces él lo que planteaba era que la inflación es probablemente lo que más aumenta el poder del Estado. El Estado incluso provoca, según él, inflación. ¿Ya? Entonces, de alguna manera dice, no creo que sea exageración decir que la historia es en gran medida la historia de la inflación. Por lo general, inflaciones diseñadas por los gobiernos para el beneficio de los gobiernos. O sea, los gobiernos intervienen y provocan esta situación. Pero estas ideas nadie las tomaba en cuenta y lo que primaba era que el Estado controlara, ya sea con un comunismo internacional, planificación central, o con un nacional-socialismo, donde igual el Estado, aquí elimina la propiedad privada, aquí no elimina la propiedad privada, pero efectivamente el control del Estado es el que establece si se puede o no funcionar y cómo se debe funcionar. O sea, en los dos casos el Estado es grande. ¿Ya? Y aunque Hayek trataba de hablar contra Keynes, nadie lo tomaba en cuenta. Hitler va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial y efectivamente va a ser la guerra la que finalmente va a catapultar a Keynes. O sea, si el mundo iba pololeando con el socialismo, después de la guerra se va a casar con el socialismo. Y eso es lo que sucede. O sea, efectivamente, Roosevelt, y aquí vemos esta portada, incluso es póstuma, que va a aparecer varias veces, pero este pololeo que todos los sectores, insisto, todos los sectores, incluso aquellos que podríamos definir como conservadores, creían que el Estado tenía que intervenir de mayor o menor, digamos, en mayor o menor medida, pero todos pensaban que tenía que intervenir. Entonces, durante la guerra vamos a ver que incluso las ideas de intervención del Estado permitieron hacer flotar las economías y por lo tanto parecía ser que el remedio keynesiano no era malo, pero ya cuando termina la guerra tenemos a una Europa, esto es Londres, pero efectivamente Europa queda totalmente destruida. Hemos visto ahora tantas películas, sobre todo este año, del tema de Dunkerque, ¿no es cierto?, de The Darkest Hour con Churchill, y la gente siempre piensa que la posguerra es Winston Churchill. La verdad es que no es Winston Churchill. Y en este periodo, todavía durante la guerra, vamos a ver que
Hayek va a escribir Su camino a la servidumbre y que va a ser popular, va a ser un libro que se va a leer, Winston Churchill de hecho lo va a leer y le va a gustar, y no solo lo va a escribir, sino que además va a salir esta versión en cómic, donde plantea que el Estado, en el fondo, que la intervención del Estado, mientras más sea, es el camino a perder la libertad. O sea, lo que primero te quita la libertad es que el Estado te diga qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, cuando viene la posguerra, podríamos decir, Churchill logró, y insisto en la palabra de Churchill porque me voy a detener en algunos personajes, Churchill insiste, en el fondo, él ayudó a resistir, keep going, y por lo tanto era el héroe de la victoria, y posterior viene inmediatamente la posguerra y van a venir elecciones, pero antes de las elecciones va a venir el acuerdo de Bretton Woods, donde Keynes también va a participar, y donde se van a crear ciertas instituciones supranacionales para poder manejar la economía, la idea de que la economía se puede manejar. Churchill había llevado a la victoria, había derrotado a los nazis, había salvado a los ingleses en Dunkerque, lo vimos, por eso insisto en esta película. Y va a haber elecciones en el año 45. Y obviamente esto era seguro, o sea, Churchill es popularísimo, ¿quién no ve a Churchill así? ¿Ya? Y efectivamente vamos a ver que los Labour van a arremeter con su campaña y van a tener una campaña buena. Y una campaña buena, yo hablé, esto ya lo dije en clases, digamos, anteriores, hablé de que las guerras producen pleno empleo. Y cuando las guerras terminan, tienen un problema. Y efectivamente lo que los Labour van a proponer es que esos que terminaron la guerra, esos soldados que vuelven, ahora van a tener aseguradas muchas cosas. Promete el estado de bienestar, promete apoyar a la gente, tal y cual. Usan el mismo Churchill, diciendo, ya ganamos la victoria, la paz, o sea, en el fondo ganamos la guerra, ahora ganemos la paz. Ahora ganemos y es más, el término de welfare va a venir de un arzobispo anglicano que habló de welfare para referirse al opuesto al régimen nazi, que era el warfare. ¿Ya? Entonces, entendamos que ese era el concepto que estaba en el ambiente. Entonces, las promesas, las prebendas dadas por el Estado, este nuevo sol, esto parece campaña nazi, ¿ya? Pero es bastante parecido, ¿ya? Es lo que los Labour van a prometer. Y por otro lado tenemos a Churchill aquí, que promete en el fondo antisocialismo, y es más, en las campañas, ya teniendo la idea de Hayek en la cabeza, él promete que el Estado y el control, y él habla tal y cual, el Estado y el control es como una Gestapo. Gestapo, pero si la Gestapo ya se acabó. ¿Ya? Entonces, efectivamente era como estos dos discursos, uno que parecía un poco añejo y el otro que, frente a la situación, parecía prometer más cosas. Entonces, la campaña va a ser dura, ahí está la campaña, y vamos a ver que el rival de Churchill es un Labour que se llama Clemens Attlee, y que aquí aparece con la gente, y la sorpresa va a ser que van a ganar los Labour. Y va a ganar Clemens Attlee con un 46,7%. Contra un 39,8%, no es poco la diferencia. Y claro, aquí vemos que están todos en shock, porque parecía un gran sueño, pero nadie pensaba que esto podía ser así. Aquí aparece bastante enojado y tenía razón, ¿ya? Es más obvio, ¿ya? Y Attlee va a dirigirse a la gente, y aquí vamos a ver cómo se usan las imágenes, y va a hacer un discurso donde él va a prometer construir a New Jerusalem. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es un poema de William Blake. William Blake es uno de los grandes románticos británicos de comienzos del siglo XIX, que además se caracteriza porque ya en vida la gente pensaba que Blake estaba absolutamente loco. Hoy día, analizándolo en el tiempo y en retrospectiva, lo consideramos un genio. Pero efectivamente no solo hacía poemas, que tienen que ver con la política mucho más de lo que la gente se imagina. Yo les he dicho bastante que el romanticismo es un movimiento político, sino que además ilustraba. Y aquí está la idea de que Jerusalén va a emancipar de alguna manera a este gigante que es Albión. Albión es Inglaterra. Entonces, la idea de construir Jerusalén, este libro es de Tristram Hunt, el que yo les comenté, que era este MP, que era Labour, pero que ya no es MP, dejó el Parlamento después del Brexit y ahora está del director del Victorian Albert Museum. ¿Ya? Pero para que vean el concepto de New Jerusalem, es un concepto que no solo lo va a tomar en el fondo Clemens Attlee, sino que todavía la historiografía presente siguen planteando esta idea. Bueno, y este poema se va a convertir en el himno de los Labour.
¿ya? Y por eso lo muestro con lo lindo que es, porque además, si me preguntan a mí, yo cada vez que puedo meter estas cosas que me gustan a mí, lo hago. ¿Ya? Entonces aquí está, le van a poner música, aquí está el himno de New Jerusalem y los Labour van a cantar, los himnos son importantes, los rituales, lo que habíamos hablado de antes. Y ahí está William Blake. Entonces, tal y cual, en el fondo vamos a construir un nuevo Jerusalén desde los molinos satánicos. Es antiindustrial, son todos antiindustriales. Los románticos son antiindustriales, por eso les gusta el campo, que es romántico. Y por eso los románticos se iban a vivir al Lake District y se ponían en contra que llegara el ferrocarril. ¿Ya? Y Wordsworth está enterrado en Grasmere, ¿ya? Para que se hagan una idea que eso es exactamente así. Attlee va a ir a ver al rey, obviamente, ya el rey no está, tampoco da lo mismo, porque el rey puede no gustarle a los primeros ministros, y para que vean que la monarquía inglesa termina siendo más democrática que las democracias. Y ahí viene otro punto. Bueno, las monarquías son opuestas a las democracias, no, fíjense. No necesariamente. ¿Ya? Y es más, tienen un algo que es lo que se mantiene, y hay una gran alternancia en el poder, porque si varios reyes, partiendo por la reina Victoria, que va a tener 10 primeros ministros, en el fondo Whigs, y 10 Tory, demuestra cuánta alternancia en el poder realmente hay. Y es Attlee el que termina de negociar los acuerdos de la paz. Estas fotos nunca se muestran, siempre se muestra a Churchill, ¿ya? Pero ahí está Clemens Attlee, y Clemens Attlee cree en Keynes. Ahora, tiene un problema. Prometió construir un estado de bienestar, una nueva Jerusalén, pero está absolutamente destruida. Y vamos a ver que cuando termina la guerra, Estados Unidos lo primero que hace es cortarle los flujos de capital que le venían mandando durante la guerra. Y entonces Keynes, que es The Celebrity Around the World, dice, Clemens, no te preocupes, yo lo arreglo. Y va a partir él a Estados Unidos a negociar un préstamo que juraba que se lo iban a dar a cero, porque Keynes era Keynes, y por lo tanto no podía ser de otro modo, ¿ya? Y la verdad es que va a conseguir el préstamo, pero el préstamo no va a ser lo barato que él quería, sino que esto es lo que Inglaterra va a pagar en la historia del préstamo de la historia, que viene aquí. Pero evidentemente se necesitaba flujo para poder construir. Y entendamos que después de esta negociación se muere Keynes. Y ahí es donde Hayek dice, yo he peleado toda la vida con él, pero ahora él se murió. Y como él se murió, va a ser elevado a la categoría de la santidad. Y yo al olvido. ¿Ya? Y efectivamente aquí vemos que los grandes economistas aparecen Adam Smith, Karl Marx y Keynes. Y aquí también en este tótem tipo First Nations, podríamos decir, ¿no es cierto? Tenemos a Marx, a Keynes y a Adam Smith como diciendo este es el que está entre medio, este es el camino del medio. ¿Ya? Pero evidentemente que Attlee va a partir construyendo su estado de bienestar, su estado socialista, y la idea era proteger a los ciudadanos de la cuna a la tumba. El nombre de Welfare State, ya se los dije, es de este arzobispo, ¿ya? Que es del arzobispo de York, que es William Temple, que va a proponer esta idea, esta palabra, pero el concepto era algo que ya Bismarck había empezado. Bismarck, sin guerra, sin ninguna de estas cosas, había dado cuenta que en el fondo la participación de los ciudadanos, el crecimiento del electorado, era algo que cada vez iba a ser más grande, y que por lo tanto o le dábamos las cosas nosotros a la gente, o la gente se las va a querer tomar. Y para evitar y para ganar votos, siempre darle cosas a la gente es para ganar votos, porque al final cuando dicen lo que les interesa a los políticos los votos, by the way, sí. ¿Ya? Y por lo tanto va a construir, el estado de bienestar, digamos, el estado de bienestar prusiano, que después lo va a tomar también el Segundo Imperio, y que después podríamos decir va a mantener Hitler en una dimensión total y absoluta. Y ahora Attlee le va a encargar a William Beveridge hacer este informe para crear el estado de bienestar. Y obviamente que es Keynes, la luz, muerto, pero ahora aparece más grande aún, más que nunca, el que inspira. Entonces, controlar todo, controlar las áreas estratégicas. Entonces, Attlee, ¿qué hace? Vamos nacionalizando todas las industrias estratégicas. Aquí está la nacionalización del carbón, aquí está la nacionalización de los transportes, el año 47, ¿ya? Y aquí están todas las nacionalizaciones, ferrocarriles, gas, electricidad, en fin, sistema de seguridad, todo, seguridad social, seguridad sanitaria, todo. Para que se hagan una idea,
esto que construye Attlee, para 1970, un inglés se levantaba en una casa estatal, trabajaba en una empresa estatal, tenía agua estatal, gas estatal, transporte estatal, todo era estatal. Y eso era lo normal, y eso era así. Y Attlee, además, la banca, por supuesto, entonces aquí tenemos en el fondo la negociación del Banco de Inglaterra, y Attlee, es más, estos son memes que aparecen ahora diciendo este fue el mejor de todos, porque nos dio tantas cosas. ¿Ya? Ahora, tenía un problema. Aquí lo vemos, esta caricatura está genial, porque mientras pasan cosas alrededor, él está preocupado como un caballero, como Saint Clement, de nacionalizar, y aquí vienen los que a un conejo nomás, que se llama la empresa privada. Terminar con toda empresa privada. Ese es el concepto que quiere. Pero tiene un problema serio porque la plata, ¿cómo financia esto? Ya, el gran préstamo, pero la verdad es que piensen ustedes que Inglaterra está destruida. O sea, la cantidad de gastos que se necesitan no son menores. Va a contratar a Aneurin Bevan, que era un dirigente sindical galés importante, que va a crear todo el sistema de seguridad social, o sea, que también se va a crear en el año 47. Se lidera seguridad social, casas, housing, hacer una gran política de casas, no solamente para sacar a la gente. Está destruido Inglaterra, hay que construir todo de nuevo. Y vemos que las presiones son subirle las pensiones, piensen en la gente que vuelve de la guerra, los que no vuelven, en fin, había una serie de problemas sociales que vienen después de la guerra, y aquí vemos cómo se va construyendo este estado de bienestar en este gobierno. Pero tenía problemas, a pesar de dar todas estas cosas y de crear todas estas acts que van estatizando todo, todavía el razonamiento era la orden del día, o sea, no había cosas, o sea, parecía, ya no había guerra, pero la economía y la gente que vivía en Inglaterra seguía sintiendo que vivía en la economía de guerra. Las colas seguían siendo la orden del día. Y entonces Attlee iba a decir, bueno, es que nuestro problema es que nosotros tenemos que gastar mucha plata en administrar y pagar lo que tenemos que pagar por la zona de ocupación británica en Alemania. Y por lo tanto van a ir a pedirle a Estados Unidos que sáquenme este problema. Y por lo tanto aquí está la idea de que en el fondo la zona británica de ocupación alemana es la que me quita la comida, ¿ya?, para el resto. Mientras tanto, están en eso, Orwell va a escribir La granja de los animales, que ya va a plantear una crítica que va a ser muy poderosa porque está escrita para todo público. Y esto lo entiende cualquiera. Recién mi hijo tuvieron que hacer un trabajo en inglés, cuarto medio en el verbo, y yo digo, pero que esto es lo que les tienen que hacer leer, pues obvio. Entonces tuvimos una senda conversación en la mesa por Orwell. Entonces le digo, tienes que leer 1984 ahora. ¿Ya? Pero efectivamente esto ya va, porque ahí entendamos que Orwell no era un libertario, no, era un socialista, ¿ya?, pero ya temía de esta situación. Y claro, este es el contexto que se estaba viviendo. O sea, efectivamente Stalin había tomado la mitad de Europa, los había invitado con la idea de que aquí iban a estar mucho mejor, que 2 más 2 no son 4, sino que aquí 2 más 2 son 5, miren la propaganda, obvio, aquí son 5 y le suman, y Churchill, que está retirado y humillado, podríamos decir, va a ir a hacer sus conferencias a Estados Unidos, y en Fulham va a decir, se ha instaurado sobre Europa una cortina de hierro. Pero claro, la cortina de hierro parecía ser fabulosa porque le daba todo a toda la gente. Y es más, aquí vemos que está la campaña stalinista y que no está en ruso. Porque esto no es para los rusos, esto es para afuera, ¿ya? Y es más, está en inglés. ¿Ya? ¿Es para dónde? Bueno, para Estados Unidos, para Inglaterra, esa es la idea. Y Clement Attlee, complicado porque no le alcanza la plata, y por lo tanto cuando reclama que le quiten la zona de ocupación, Estados Unidos se va a dar cuenta que o ayuda a toda esta zona o todo se va a teñir de rojo, y va a lanzar el plan Marshall, que a Inglaterra le va a venir como anillo al dedo, porque había recibido el préstamo, no con muy buena tasa, del señor Keynes, ¿no es cierto?, que lo había negociado el señor Keynes, y ahora en el fondo le entraba plata nueva con este plan de reconstrucción, y si vemos los montos, Inglaterra era la que recibía más. Pero otra vez, lo que vimos en la Primera Guerra. En la Primera Guerra ya Estados Unidos dijo, yo soy un igual. O sea, antes era Europa. Después de la Primera Guerra lo miró y dijo, negociemos Europa. Y después de la Segunda Guerra, miró a Europa y le dijo, no negociamos, aquí las reglas las pongo yo, para que les quede claro, ¿ya? Entonces, Europa es una viejita mendiga pidiendo en el Congreso americano. Y con esta plata que va a llegar, va a iniciar
Attlee la reconstrucción, porque efectivamente estaba todo destruido, y este va a ser el plan de casas que se van a ir construyendo desde el año 46, en el fondo, en adelante. Mientras tanto, las voces disidentes no las escuchaba nadie, el pobre Hayek ya estaba desesperado, nadie me pesca, qué terrible, pero no estaban solos y organizó una reunión, ¿no es cierto?, en Montpellerin, donde van a haber varios personajes y donde incluso va a llegar ya Friedman, que era jovencito, ¿no es cierto?, a esta reunión, y estos eran como los disidentes, nadie los tomaba en cuenta, pero ellos tenemos la razón, lo que pasa es que la gente no sabe. ¿Ya? Lo que queríamos, pero efectivamente, al menos podríamos decir, van a perseverar con que estamos en la razón. Y van a plantear aquí, ahí está Friedman, que de alguna manera con esto que está sucediendo, la libertad está en peligro. Porque no puede haber, el concepto de ellos es que no puede haber una verdadera democracia si no hay una libertad económica. O sea, van de la mano una de la otra. Entonces, la democracia solamente se logra realmente en una economía libre. Este es el hotel donde se juntaron, no está mal. A mí me acomoda, por lo menos. Sí. Bueno, mientras tanto, Alemania quedó destruida, absolutamente destruida. Dividida en las 4 zonas, que ya vimos que los ingleses estaban complicados de pagar su parte, y rápidamente el plan de la reconstrucción va a llevar a tratar de unificar, entregar la zona, y ahí se van a dar cuenta que Stalin no quiere devolverla de él, y ahí se van a dar cuenta que la cortina de hierro en verdad es de hierro. Pero se va a crear la Bundesrepublik Deutschland y rápidamente, inmediatamente, se va a crear la Deutsche Demokratische Republik y se van a tener que reconocer mutuamente y Alemania va a quedar, como diríamos un Deutsch, in zwei Teilen geteilt, dividida en 2 pedazos. Y en este periodo va a aparecer un personaje que es tremendamente importante y que la gente generalmente no habla mucho de él, pero tengo que decir que es impactante, que va a ser este gran fumador de puro, ¿no es cierto?, que es Ludwig Erhard, y él va a hacerse cargo de la economía y rápidamente va a ver que lo que le imponían, lo que habían sido las áreas primero de ocupación, lo que le decían era que él, dentro de sus labores, era establecer los precios, y nosotros nos reímos hoy día de eso, pero eso era así. Y incluso aquí también fue así. Y yo lo sé muy de cerca con los cuentos cercanos, porque a mi madre le tocó liberar los precios aquí. Así que yo sé esa historia. Así que efectivamente aquí él tenía que poner los precios, cuánto tenía que cobrar un gafete, cuánto tenía que... Imagínense la pega diaria de esa planilla, que no era Excel, era mano, ¿ya? Porque sería hasta más fácil en planilla Excel, ¿ya? Y él entonces va a decidir no hacer caso y liberar los precios. Entonces lo van a llamar y le van a decir, pero ¿cómo? ¿Usted está reformando? No, yo no estoy reformando, yo estoy aboliendo. Y va a liberar los precios, porque efectivamente Alemania estaba, el fondo va a ser el ministro de Economía, está Adenauer, y le va a llevar este plan económico y va a liberar, en el fondo, los precios, y rápidamente vamos a ver que la economía va a empezar a funcionar, y vimos lo que estaba pasando en Inglaterra, que a pesar de todas las cosas que estaban tomando las medidas, los productos no estaban, las colas seguían, y aquí rápidamente la economía se va a empezar a reactivar. Todos van a mirar así, y van a decir, ¿qué está pasando en Alemania? Y los índices de Alemania se van a empezar a ir para arriba, y ya al 50 Alemania va a estar recuperándose, pero en picada hacia arriba. Pero todos miran a Alemania, pero nadie quiere copiar la Alemania. ¿Y por qué no quieren copiar la Alemania? Por lo que diría Franzani. ¿Ya? Porque son todos nazis, esa tontera, estupidez más grande. Entonces, no lo quieren copiar porque tiene, como diríamos, pecado de origen, otra vez, otra tontera más, ¿ya? Entonces, efectivamente lo van a mirar, pero nadie va a tomarlo mucho en cuenta porque no quieren tener a Alemania como modelo. Y efectivamente él va a liberar los precios, va a abrir la competencia y va a plantear que la competencia es el modo más eficiente para alcanzar y asegurar la prosperidad. Ella sola permite que las personas en sus roles de consumidores ganar para un progreso económico. Asegura que toda ventaja que deriva de la alta productividad pueda ser aprovechada. Algo que a nosotros hoy día nos parece lógico, pero entendamos que estamos en una época que van todos para otro lado. Por lo tanto, esto es algo curioso. Y miren lo que le va a pasar a Alemania. O sea, efectivamente Alemania va a empezar a mejorar y el desempleo también va a bajar. Y si uno mira y dice, ¿por qué no le copiaron antes? Por tontera. Mientras tanto, comienza la descolonización, se va a producir la independencia de la India
Y la India, no con Gandhi, porque lo van a matar, ¿no es cierto? Nehru va a decidir tomar también lo que está en el ambiente, planificación central. Todos van a la planificación central. Y es más, Nehru va a contratar a Mahalanobis, ¿no es cierto?, para que haga un modelo económico, matemático, esas cosas, porque esta gente tiene matemáticos increíbles. Y aquí es donde va a empezar a pasar algo que yo critico, que no es bueno y que yo creo que es poco sano hasta el día de hoy, es que la economía se va a empezar a poner cada vez más matemática y menos humanista. Y debiéramos volver a recuperar parte de la humanidad de la economía, porque es una ciencia humanista. Primero, que se le pueden aplicar matemáticas, sí, pero que va a ser un modelo matemático para erradicar la pobreza. Organizándose contra este mundo bipolar que tenemos, se va a crear por una parte la ONU, por otro lado la OTAN, ¿no es cierto? Y Inglaterra va a ser parte y todo, digamos, el grupo que voy a volver a Inglaterra ahora. Entonces tenemos estos dos gigantes, estamos en plena Guerra Fría, Stalin no es amigo, tampoco es bueno, el pobre Hayek no lo pesca nadie y va a irse a postular a Estados Unidos y va a haber una sola universidad americana que lo acepte de profesor. O sea, así de poco popular era. Ahora lo aceptó Chicago. Y eso fue, bueno, y ahí ya se encuentra nuevamente con Milton Friedman, ¿no es cierto? Y aquí escribe, pero la verdad es que nadie lo toma mucho en cuenta. En Inglaterra el año 51 va a volver a arremeter Churchill en las elecciones y esta vez va a ganar. Miren los americanos lo felices que estaban, porque además eran amigos. Entendamos que la afinidad de Churchill con los americanos, él tenía una madre americana, por lo tanto esto era, aquí tan felices, o sea, esto es como, venga compadre para acá, por favor, vamos a tomarnos algo, ¿ya? Entre tanto, es electa la nueva reina, hasta el momento que electa es coronada, porque no es electa, muere el rey, por lo tanto la reina nueva asume y vamos a tener a los conservadores en el poder. Y hago un hincapié en este punto porque no van a cambiar la economía, no van a cambiar lo que hizo Attlee, eso va a quedar y por lo tanto además a los conservadores no les va a ir muy bien. En el fondo van a salir por distintas razones, se va a producir la crisis del canal de Suez primero, después vamos a tener a Macmillan, que tampoco va a tener un buen gobierno, y básicamente lo que van a vivir los conservadores es la pérdida del imperio. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder desde la pérdida de la India en adelante. Y de hecho, vamos a ver que Macmillan va a hablar de winds of change, porque cuando las cosas van mal uno tiene que dar vuelta para que parezca que esto está bueno, ¿ya? Esto es bueno, pero en realidad no necesariamente era bueno, y vamos a tener que aquí se va a producir la independencia primero de Ghana, luego de Nigeria, luego de Kenia, y vamos perdiendo el imperio. Mientras tanto, De Gaulle está dale con la idea de que tenemos que hacer algo como Europa todavía no existe, la Unión Europea, y De Gaulle tiene esta idea y se acercaba a los ingleses decían sí, no, pero no estoy tan seguro, y no. Y sí, Macmillan lo otro que va a hacer es acercarse y va a mantener la cercanía con Estados Unidos y va a aceptar en el contexto de la Guerra Fría poner ojivas nucleares en suelo inglés, lo que va a hacer que la Guerra Fría se torne más fría en Inglaterra misma. Y es más, si hay un momento de terror en la vida de los ingleses, va a ser este minuto, porque es más, circulaban unos panfletos en caso de guerra nuclear, que son geniales, usted es lo que debe hacer. O sea, era una cosa que uno, la verdad es que es para reírse a gritos cada una de las páginas que uno da vuelta. Y van a surgir movimientos sociales en contra de esta, digamos, de la proliferación atómica y de poner ojiva en el suelo británico, donde va a surgir por primera vez este símbolo, ¿ya? Que se va a convertir en el símbolo de la paz, pero en realidad era antinuclear, ¿ya? Keynes vuelve a ser portada, está muerto hace rato, y vuelve a ser portada porque es un santo de altar. Y particularmente porque en Estados Unidos van a seguir siguiendo las ideas de Keynes. Es más, cuando asume Kennedy y va a recibir en el fondo un degree de Yale honorario, él va a decir, yo tengo el mejor de los mundos, una educación de Harvard, y acuérdense que en Harvard estaban los keynesianos, y un título de Yale. Ya muestra que para allá él va. Y obviamente que es seguir usando el tune del Estado en la economía, ¿ya? Y obviamente que tenemos una sociedad que está de consumo, pero parecía ir bien, pero Estados Unidos va a empezar a tener un problema que se va a ir generando esta combinación, que es una combinación tremenda, que es inflación y desempleo, que la van a llamar stagflation, ¿ya? Y este stagflation nadie sabía bien cómo controlarlo, pero esto va a ir provocando que a pesar de todo, la crisis, podríamos decir la sensación de crisis en las personas
esté a la orden del día. Y por lo tanto van a aparecer los movimientos sociales, que como pueden ver van a tener en el fondo a esta idea, que después van a ir aumentando en la década del 60, si pensamos en el año 68, va a ser un año clave de manifestaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes. Y así vamos a llegar a los 70, que van a ser críticos. Voy a volver a retroceder en el tiempo para avanzar nuevamente a los 70, ahora no de Estados Unidos, pero eso piensen en los 70, que tenemos este mismo problema, a lo que hay que agregarle la crisis del petróleo, ¿ya? Que va a ser un problema macro en todas partes. Incluso Nixon, para que vean lo keynesianos que eran, que supuestamente él era republicano, para ganar las elecciones va a proponer intervención estatal. Incluso va a proponer controlar los precios. O sea, estaban todos absolutamente en el mismo tune. Y ahí viene Nixon con el remedio para la economía. Él viene con el remedio para poder controlar estos dos caballos desbocados, que son la inflación y el desempleo. ¿Qué pasaba mientras tanto en Inglaterra? Yo les dije, los conservadores se les produjo la descolonización y no hicieron muchas cosas, no cambiaron lo que hizo Attlee, van a llegar los Labour al poder, vamos a tener a Wilson, que efectivamente va a entrar en todas las legislaciones, podríamos decir, valóricas, en el fondo el debate del aborto, del divorcio, de la despenalización de los homosexuales, por eso Oscar Wilde vuelve a ser como ícono de esta pelea, y efectivamente va a haber una división en la sociedad inglesa por estos temas valóricos. Le va a estallar por primera vez también el problema migratorio, porque la descolonización va a provocar que esa gente de esos países tenía pasaporte británico. Y por lo tanto, aquí como pueden ver, esta es la cola de Passenger United Kingdom Passport Only. ¿Ya? Y esto va a provocar que desde los conservadores aparezca Enoch Powell, que ahora está, podríamos decir, nuevamente de moda, hablando en un discurso de estas migraciones desatadas de Rivers of Blood. Y movimientos sociales que van a plantear que no quieren inmigrantes, para que vean que la historia se repite, que no quieren inmigrantes, y otros que dicen que contra las leyes fascistas, que quieren que vengan inmigrantes, y los dos movimientos. Y Wilson va a arremeter nuevamente en viviendas sociales, construcciones de más viviendas sociales, y esta es la época en que uno dice, ¿por qué construían tan feo? Esta es esa época. Claro, además se juntaba con los Beatles, estábamos en el pleno swing, ¿ya? De Londres, los Beatles, los Rolling Stones, y ahí Wilson haciéndose el simpático, pero tenía graves problemas, no solamente de ese tipo, sino que se le seguían yendo los países, había más, en el fondo, movimiento, pero su gran problema era económico, y su problema económico era que tenía que devaluar, y no quería devaluar, y no quería devaluar, hasta que finalmente no le quedó más que devaluar, y por lo tanto la economía inglesa no iba bien. Y por lo tanto el año 68 no tenemos movimientos como los que van a ver en otras partes en Inglaterra, pero sí va a estallar la violencia y va a estallar también la violencia en el Ulster y se va a desatar lo que se va a llamar The Troubles, ¿ya? Que aquí parte, pero los Troubles van a seguir sobre todo en los 70. ¿Cuál era el problema británico? El problema británico es que Attlee efectivamente con su espada había atacado al conejito que quedaba y por lo tanto había hecho crecer al Estado y dentro de las cosas que habían crecido también con el Estado era el poder de los sindicatos, ¿ya? Y por lo tanto los sindicatos podían frenar al país como querían. Para que se hagan una idea, entre el 51 y el 58 los salarios crecieron un 20% y entre el 58 y el 64 otro 30%. Estamos diciendo que tenemos problemas económicos y vamos creciendo y paga quien muere. Y para que se hagan una idea, acuérdense de los alemanes. Tenemos en Inglaterra una base sindical donde había más de 600 sindicatos y en Alemania para ese entonces había registrado 16. Y dale de Gaulle con el tema de Europa. Capitán América protege de alguna manera a Europa, pero ellos quieren organizarse sin Estados Unidos, son antiamericanos y por lo tanto va a surgir primero la Benelux. Rápidamente vamos a ver que el año 54 van a incluir en la OTAN a Alemania y surge la idea de Schuman de Europa y por lo tanto invita a todos en este Schuman Plan para que formen este buque que va a ser Europa. El año 51 tenemos la CECA, que es la Comunidad del Carbón y el Acero, y aquí se encuentran, miren qué tierno esto. Alemania y Francia, que se odiaban, ahora se van a querer. Otra vez me sale esta cosa. Vamos a tener que arreglar ese tema, perdón. Ese es un antivirus que puse, pero me está atacando a mí. Ya. Tenemos la jerga de la Guerra Fría,
y la Guerra Fría se va a tornar caliente. Un poco para hacer el resumen así, vamos a tener Corea, y después de Corea vamos a tener que el equilibrio del terror, ya no es solamente Estados Unidos el que tiene la bomba atómica, después de Corea estalla Vietnam, que va a estallar en el 50, pero se va a arrastrar hasta los 70, y por lo tanto es un conflicto que va a durar todo el tiempo. El año 59 tenemos a Fidel, y Fidel lo único que importa, no, importa, porque es un punto rojo on your face, literalmente. Y evidentemente teníamos, nosotros volví atrás en esto, tenemos a Kennedy, que había tomado regulaciones en el Estado, pero que también va a tomar un rol protagónico en este minuto, y es el minuto que vivimos el terror, el momento en que tuvimos el mayor peligro, que es la invasión de Bahía Cochino, digamos, y la crisis de los misiles, que se va a solucionar cuando empiezan a conversar. Pero efectivamente había subido un nuevo prócer en la Unión Soviética, que ya no era Stalin, y parecía tener mejor cara, porque es más, Khrushchev va a hablar en contra de Stalin y va a acusar los horrores de Stalin. Pero cuando Hungría trata de moverse para pedir más libertad, los aplasta. Y es más, en este periodo se construye el muro de Berlín y cuando el 68 se levanta Praga, también la aplasta. Y por lo tanto, estos dos mundos seguían siendo dos mundos y por lo tanto eran dos bloques. Y por esa misma razón y por este contexto, Europa va a decidir dejar aparte las enemistades. Esta era Britania, orgullosa, que toma de la solapa al francés, républicain, Bogatin, ¿ya? Y que se odiaban, porque eso era la visión, ¿ya? Se odiaban todo, esto había llevado al mundo y ahora son amigos. No solo son amigos, sino que ahora van a hacer el Tratado de Roma, el año 57, y la idea de la unión va a crecer. Vamos a tener de vuelta a los conservadores en Inglaterra. Este es el minuto donde va a empezar a aparecer, de hecho, Margaret Thatcher como ministra de Educación, porque esa era una buena cartera para una mujer. Obvio, ¿ya? Obvio. Entonces, los troubles con Irlanda van a recrudecerse en este periodo. La guerrilla va a partir fuerte el año 71 y los atentados del IRA ya no van a ser solamente en Belfast, sino que se van a trasladar a Londres. Este es el periodo, para que se hagan la idea, de la famosa película El nombre del padre, el pub de Guildford, entre otras cosas, pero este es el periodo que nosotros pensamos que es el peor. Pero hay que entender que la historia de Irlanda entera en el siglo XX es un horror. Esto no es lo peor de Irlanda del siglo XX. Lo peor de Irlanda del siglo XX es del 16, que es la guerra de la independencia, y luego la guerra civil, que es un horror. No pararon, o sea, es más, Irlanda recién tiene paz hace poquito. ¿Ya? Pero para que se hagan una idea, está el nombre del padre, el pub de Guildford. Y efectivamente Heath va a decidir entrar a Europa, pero tiene problemas, los mismos problemas que tenían los anteriores, el problema económico, y a esto se le va a agregar la escasez energética, la crisis energética, la crisis del petróleo. Estas son las bombas de benzina, que efectivamente van a complicar y que van a sacar a los conservadores, y va a volver Wilson, o sea, vuelven los Labour. Wilson back. Wilson va a definir finalmente entrar de pleno ya a la Unión Europea y va a tener un problema serio. Y este es el problema que tiene Wilson: inflación. Y este es el minuto en que aparecen los punk, y los punk entiéndanlo como movimiento político. O sea, cuando The Clash canta, y si escuchan las letras de The Clash, son críticas al gobierno. Y no solo The Clash, sino que el más emblemático de todo, y tal vez uno de los voceros más importantes, va a ser Sid Vicious, que es de Sex Pistols, que va a titular a su disco de ese año Anarchy in the United Kingdom, que no es menor. O sea, efectivamente esto es un desastre. Sale Wilson, siempre las soluciones que cambiaron, y va a asumir Callaghan, que no sabemos si era bueno o si era malo, pero la verdad es que llegar al gobierno en ese minuto, para nadie, con el que fuera bueno no era bueno. Y el pobre Callaghan, la verdad es que el país está parado entero. Los sindicatos tienen un poder enorme, y esto es Callaghan. Los sindicatos le pasan por arriba, se le nota la pura nariz gorda, ¿ya? Entonces el pobre Callaghan va a tener que vivir lo que se va a llamar el Winter of Discontent, donde van a parar todos los servicios, partiendo por los basureros, siguiendo por los sepultureros, siguiendo por los hospitales. Esto es un desastre. Esto es Londres. Esto es Londres de Winter of Discontent. Y para peor de las cosas, la prensa le va a preguntar a Callaghan ¿qué opina de la crisis? Y él va a contestar algo peor que me enteré por la prensa, que dice: ¿crisis? ¿Cuál crisis?
a ver, un momento, o sea, no, la basura se le salía por las orejas y él pregunta, ¿qué crisis? Así que el Sun va a titular Crisis, What Crisis? Los libros que analizan esto van a titular todo eso, por eso digo que es la frase emblemática, entre comillas, que efectivamente va a ser un desastre. Y aquí va a empezar a aparecer Maggie. Maggie es la única carta que les queda, no tenían más cartas, y efectivamente ella había hecho una cierta carrera, había sido ministra, en el fondo, del gobierno conservador anterior, y había peleado algunas batallas, y parecía una carta fresca, y bueno, por si acaso ya. Y Labor isn't working. Esta campaña me interesa porque la vamos a usar más. Austerity isn't working, porque Labor no funciona. Y efectivamente va a ser una campaña que además ella se ve una mujer, primero una mujer, entendamos que el voto femenino se había logrado en 1918 para algunas mujeres, en 1928 en Inglaterra para todas las mujeres del electorado, y por lo tanto esto es bastante temprano para que una mujer corra por primer ministra y va a ganar. Va a aparecer y aquí va a asumir, ¿no es cierto?, en Downing Street. Y evidentemente ella tiene la visión de Hayek, que ella había leído The Road of Serfdom en la universidad, se había enrolado, porque ella va a estudiar química primero y después va a estudiar derecho, y se había enrolado en la Juventud Conservadora, había sido parte del Partido Conservador, iba a conocer al marido, de hecho en ese meeting político él lo va a apoyar, siempre en su campaña había logrado ser MP antes y después había sido ministra, y es más, ella va a ser de gabinete a la sombra, además, porque va a ser ministra de Educación, pero después va a elegir ser gabinete a la sombra de Economía, de Finanzas, de cosas que podríamos decir de hombre. ¿Ya? Okay. Y entonces ella tiene la visión de que el Estado debe achicarse y tiene la visión que hay que controlar, obviamente, el flujo de dinero, el monetario, digamos, tiene la idea monetarista de Friedman, la idea del control, digamos, que el Estado debe liberar, que no podemos permitir esta situación. ¿Por qué tiene esa idea? Bueno, cuando ella leyó a Hayek en la universidad, todo se le hizo obvio. ¿Y por qué se le hizo obvio? Porque la señora Thatcher venía de la gente que ha trabajado toda la vida. Su padre era un almacenero y ella siempre ayudó en el almacén y ella siempre entendió que sí, ganábamos plata nosotros, pero siempre nos preocupamos de nuestros clientes y nos preocupamos de atender bien. Este era un negocio a la esquina. El negocio de la esquina conoce al vecino del lado y sabe que a ese le gusta tal cosa. Y eso es real. O sea, esto no es que el negocio de la esquina quiera explotar al barrio, sino que es todo lo contrario. Ella veía que en esto había algo virtuoso y ella siempre decía qué vida decente tuvimos en Grantham, ¿ya? Porque efectivamente, es más, el padre participaba en mítines políticos y ella lo va a acompañar. O sea, ella no solo es una persona que viene del esfuerzo, sino que además ella va a ser fruto de la educación de los, en el fondo, de los grammar school, y por lo tanto es absolutamente meritocracia. Va a ganarse unas becas para estudiar y entendamos que su partido no la quería mucho, porque no la encontraban muy elegante. Ella no era posh, cero posh. Es más, ella se vestía en Marks and Spencer. Qué poco gusto. La reina también la miraba, pero última, ¿ya? Última, ¿ya? Pero entendemos que los Roberts eran de tienda, ella además inteligente, había estudiado química y luego en el fondo había estudiado derecho, por lo tanto una mujer tremendamente preparada, y en su primer mandato va a empezar a apretar el cinturón y eso va a tener problemas, va a tener el tema con Europa y ella va a ser partidaria en este minuto de apoyar el tema con Europa en la primera vez, es más se va a vestir de Europa, lo que es raro porque después vamos a ver que ella va a tener una postura anti-Europa después. Pero efectivamente en esta primera parte de su gobierno, para controlar la inflación, ella va a cortar y eso va a implicar que va a haber más desempleo y eso va a provocar lo que se provoca. Nosotros sabemos perfectamente en Chile lo que sucede cuando queremos contratar el primer coletazo es duro, pero hay que mantener, nosotros sabemos que eso es así, pero efectivamente esto no era fácil. Y va a tener la suerte, y digo la suerte, que al señor Galtieri se le va a ocurrir invadir las Malvinas. Y ella, es más, él nunca pensó, esta mujer que se va a preocupar de estas islas acá. Y ella, que efectivamente ya había jugado, porque a ella ya la habían llamado la Dama de Hierro cuando era candidata por hablar en contra de la Unión Soviética. Un periodista soviético habló de ella como The Iron Lady. Y ella, siendo candidata, tomó el guante y vestida de rojo fue a un meeting y habló y dijo, I am here wearing my red gown
chiffón, ¿ya? The Iron Lady of the Western World. Y todos quedaron encantados. Ella, en vez de decir, me están molestando, se autotituló. Y por lo tanto, claro, ya esto va a demostrar que no era solamente Iron Lady para los comunistas, sino que aquí nadie se mete con Inglaterra y efectivamente va a tomar medidas tremendamente duras y va a ganar la guerra de las Malvinas. Es más, decisiones como hundir al Belgrano, que después se la van a cuestionar y dice, a ver, momento, ¿qué tenía que hacer? Si el Belgrano yo lo dejaba y después nos atacaban a nosotros, ¿no? Lo lamento, la guerra es guerra, y así fue. Así que The Sun va a titular Gotcha y The Sun se va a convertir, y The Sun es como la cuarta, ¿ya? The Sun se va a convertir en The Lover of Maggie, ¿ya? Y por lo tanto Maggie, que va a ser inteligente, va a llamar a elección anticipada, después de ganar la guerra de las Malvinas, y va a ganar. Y ahora, con la popularidad que tiene, va a remeter en lo que ella quiere. Entonces dice, tuvimos que luchar contra el enemigo externo en las Malvinas, pero siempre tenemos que estar atentos al enemigo interno, que es mucho más difícil de combatir y más peligroso para la libertad. ¿Y qué va a hacer? Se va a convertir en la reina de corazones y va a decir al estado de bienestar que le corten la cabeza, tal igual. Y por lo tanto va a empezar a atacar. Lo primero que va a atacar, ya vimos que es el tema de la inflación, y por lo tanto, aplicando la teoría monetaria, monetarista, de controlar la cantidad de flujo, digamos, del circulante, después de que tiene esos años que son bajos, y justo después de la Malvinas va a empezar a subir. Y por lo tanto, sí, le dicen, ella va a decir varias veces en el Parlamento, y tiene unos discursos que son para matarse la risa, le dice, ¿cómo? Le dice, usted me está diciendo que con tal que los ricos no sean más ricos, usted quiere que los pobres sean más pobres, y los increpa, hace una cosa impresionante. Y claro, ella va a aparecer tal igual, como The Iron Lady of the Western World, sí, que los ricos sean más ricos y que los demás también suban. Y va a arremeter con las privatizaciones. O sea, vamos liquidando el concepto de la nacionalización de Clemens Attlee. Vamos a destruir lo que ninguno de los otros quiso hacer. Y es más, lo que más van a odiar los Labour es que Maggie es popular. Y es popular con el electorado de ellos. Es la clase media la que vota por Maggie. ¿Y por qué votan por ella? Porque ella va a prometer, dice, bueno, voy a privatizar y ustedes van a poder comprar. Y es más, los Labour dicen, nadie va a querer comprar. Todos quieren comprar. Obvio, todos quieren comprar. Y además no solo eso, miren aquí un ejemplo. Estos son los railways. Entonces, esto es la historia del ferrocarril que iba para arriba y aquí van a venir los problemas. Y miren lo que va a pasar con la privatización. Y si uno hace este mismo análisis en todo, porque dicen que el lucro es malo, pero parece que el lucro no es tan malo. Ok, todo lo que se llama British fue alguna vez estatal, así que va a vender British Airways, va a vender British Petroleum, va a vender todo. Y esto es lo que se va a llamar capitalismo popular, que nosotros lo conocemos muy bien. ¿Ya? Efectivamente, yo voy a pasar también un poquito por Chile, pero efectivamente estamos hablando a nivel macro y hemos centrado todo en Europa y por eso yo me estoy centrando principalmente aquí. Y luego va a tener la idea de que vamos a privatizar también la vivienda social. ¿Pero cómo? ¿Para qué la gente quiere una casa propia? Pero es que parece que la gente sí quiere casa propia. Y por lo tanto ella va a proponer esta idea y sí, la gente quería casa propia. Y evidentemente ella misma va a ir a entregar las casas y esto va a hacer que la gente de clase media quiera muchísimo a la Margaret Thatcher. Y no solo va a entregar las casas, sino que va a tomar tea, 5 o'clock, como lo pueden ver, y va a venir el siguiente problema. Hay que atacar ahora los sindicatos. ¿Y cómo atacamos los sindicatos? Sin dar el brazo a torcer. Y entendamos una cosa, yo aquí no puse el capítulo, pero ella no va a dar el brazo a torcer en ninguna cosa, va a ser Iron Lady en todos los aspectos. Cuando los del IRA de Irlanda se ponen duros y los del IRA que estaban presos empiezan a hacer una huelga de hambre, ella dice, a ver, momento, aquí no hay ningún preso político, el crimen es crimen y yo no voy a dar el brazo a torcer. Y se están muriendo, y la prensa dice, ¿cómo van a dejar morir ¿cómo lo va a dejar morir? Y ella dice, a ver, momento, el señor Sanders no le dio a sus víctimas el derecho de elegir vivir o no, algo que él puede decir. Él decide no comer, problema de él. Y se van a morir. Y ella no va a dar el brazo a torcer, o sea, para que vean de qué estamos hablando. Bueno, y aquí lo mismo. Y por lo tanto va a entrar en que toda empresa que no sea productiva, porque el gran problema de la economía era que, como todas las empresas eran estatales y las empresas gastaban más de lo que producían, si eso lo sumamos a todas las empresas, esto era imposible. Y por lo tanto, toda empresa que no sea productivo, y aquí vamos a los mineros, todo PIT que no sea productivo se va a cerrar.
Y evidentemente eso va a tener un costo social no menor, hay montones de películas, partiendo por Full Monty, ¿no es cierto? Y siguiendo por muchas más, que hablan de este problema. Y aquí se va a encontrar frente a frente con el líder sindical de los carboneros en particular, que va a ser Arthur Scargill, y que efectivamente esto va a llevar a un conflicto grande y ella no va a dar el brazo a torcer, y por lo tanto vamos a tener aquí esta nación como dividida, ¿ya? Y es más, van a hablar de ella como el Führer, la idea siempre es la misma, y aquí vemos staying alive, tratando de mantenernos, pero efectivamente no va a dar el brazo a torcer y va a doblarles la mano. ¿Ya? Y va a cerrar, y después va a cerrar más minas, y por lo tanto, y no solo las minas, sino que en todas las empresas. Y vamos a ver cómo va a generarse un punto en que los miembros de los sindicatos van a empezar a bajar. Y esto es lo más interesante, esto es el paro. O sea, llegamos a un momento en que podían parar el país, y de aquí en adelante ya no lo van a poder parar más. Ella venía hace rato trabajando con las ideas de Hayek. Es más, Hayek era parte de este instituto que se llama Institute of Economic Affairs, el AIEA, y efectivamente ella cuando le escribe, porque ella asume el día del cumpleaños de Hayek, y ella le manda una carta, y él le contesta. Es más, estaba demasiado feliz, por fin alguien lo tomaba en cuenta en su vida. Alguien pensaba que lo que él proponía podía ser algo interesante. Entonces, efectivamente, su hoja de ruta era The Road of Serfdom, y lo que no solamente Hayek, sino que los seguidores de Hayek en el AIEA van a ser parte de los economistas que están detrás. Y por lo tanto, aparece por primera vez esta dicotomía, porque Hayek no figuraba. Estaba, por supuesto, pero no figuraba. Y por lo tanto, ahora por primera vez hay alguien que le hace collera, podríamos decir, a Keynes, pero además empiezan a haber resultados. Entonces, vamos a ver que va a bajar el desempleo, que va a empezar el crecimiento económico, que va a controlar la inflación y que efectivamente va a ir a ese camino. O sea, el socialismo fracasa, dice, cuando se les acaba el dinero de los demás. Esa idea que ella planteaba, el Estado no tiene plata, es su plata, ¿ya? Y por lo tanto, este mismo camino lo va a tomar también su gran aliado, ¿ya? Que va a ser Ronald Reagan, y Reagan efectivamente también va a tener la idea, y aquí vamos a tener a Friedman, de primero controlar en el fondo la inflación, que era un tema importante, la teoría monetarista que está por detrás, y cuando es electo va a plantear varias cosas que vemos que están en la misma línea, por lo tanto estamos en esa línea. El gobierno no soluciona los problemas, solo los subsidia. La libertad no está más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo. O un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres. O sea, la idea de intervención estatal, camino a la servidumbre. El socialismo es un sistema que solo funciona en el cielo, concepto de utopía, donde lo necesitan, y el infierno es donde ya existe. Entonces, va a hacer un gran corte también de impuestos, que vamos a ver que va a crear una visión económica propia, y obviamente que esa visión va a traer también lo mismo que sucedió en todas partes, que primero viene una baja y se va a demorar 2 años en poder empezar a subir, y se va a empezar a hablar de Reaganomics, ¿ya? O sea, la economía de Reagan, que va a tener básicamente cosas que para nosotros hoy día son lógicas, pero que para ese entonces eran revolucionarias y muy contradictorias para lo que la gente común consideraba que era lo adecuado. Y por lo tanto era bajar los impuestos, controlar el gasto público, ¿ya? Bajar las regulaciones y controlar la inflación y la base monetaria. Con todas estas cosas que nosotros consideramos que hoy día eso es parte de lo que el Estado debe hacer. Es más, después del éxito de estos dos gobiernos, que son como emblemáticos, vamos a ver que consideramos la gente a nivel, de gente de a pie, va a considerar que controlar la inflación es un rol del Estado, que no era visto antes. Entonces ahí están los 4 pilares de lo que es Reagan Economics, y que obviamente aquí se refleja en esta caricatura. A mí me encantan las caricaturas, ya se habrán dado cuenta que esto era el welfare, y en cambio ahora les vamos bajando con la libertad, en el fondo, la escalera, y no tirándoles para abajo un balde para que coman. Y obviamente que esto va a generar una revolución. Milton Friedman está detrás, y esto también fue antes. Nosotros también recibimos y tuvimos la suerte de que la Católica mandó a un grupo
entre, ¿no es cierto?, aquí tenemos gente importante, ¿no es cierto?, que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, y efectivamente aquí vemos lo que sucede. O sea, esto era nuestra economía, esta es nuestra historia económica, y esto es lo que sucedió. Yo ahora estoy haciendo los 100 años de la Cámara de Comercio, y estoy escribiendo la historia del comercio en Chile para atrás, y tengo que decir que nuestro comercio para atrás era... ¿Ya? Es una cosa muy pequeña. Ahora, de verdad voy a tener que ser muy ingeniosa para que quede lindo y entretenido, ¿ya? Pero eso es parte de la creatividad que vamos a tener que hacer, pero estoy segura que voy a encontrar cosas interesantes. Pero nos cambió el pelo, porque efectivamente, miren por favor el GDP, o sea, esto era, digamos, sobre todo los 70, porque la solución de Allende fue estatizar todo, y vemos que es la línea en que estaban todos, esa es la línea en que venía el mundo, y por lo tanto eso ya fue el punto cúlmine, y de aquí en adelante vamos a empezar, aquí viene la bajada, que es en el fondo el control de la inflación, y después vamos a subir. O sea, efectivamente, estos jóvenes de la Católica que fueron a Chicago y que escribieron El ladrillo, yo la verdad es que les doy las gracias, inmensamente. Y esto es lo que va a pasar con, en el fondo, el control de la inflación, y hay tanto espléndido, y Milton Friedman va a venir para acá también, así que somos parte de esta historia también. Pero los dos grandes amigos del gran mundo eran amigos no solamente porque compartían, los amigos son amigos porque comparten intereses. O sea, efectivamente ellos se juntaban y estaban de acuerdo en todo y encontraban que el resto del mundo estaba mal y que ellos lo estaban haciendo regio. Yo creo que lo estaban haciendo muy bien. Pero además eran más amigos porque tenían un enemigo en común. Y efectivamente el enemigo era el mundo soviético. Y por lo tanto la lucha contra los soviéticos va a ser uno de sus puntos en conjunto. Por eso se juntaban tanto. Es más, el año 78, cuando es electo un papa polaco, que ya, si me preguntan a mí, eso es parte del terremoto que venía por abajo, va a permitir esto después, ¿no es cierto?, que incluso vamos a tener a Margaret Thatcher visitando Polonia y pidiendo ver a Lech Walesa, que lo tenían guardado, de hecho preso todavía, y le van a decir que sí porque ella era popular, ¿ya? Y no solamente vamos a tenerla aquí, sino que le van a dar la bienvenida a la señora Thatcher, sino que va a ser electo, digamos, como secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, Gorbachev, y no es que Gorbachev haya sido bueno, tengamos claro, Gorbachev le tocó un momento. Ahora, Gorbachev mismo, él mismo, gobernando después de Stalin, habría sido otra cosa, porque ahí la economía estaba distinta. Pero la verdad es que el pobre Gorbachev llegó a este gigante que estaba totalmente destruido y no le quedó más que prometer glasnost y prometer perestroika, ¿no es cierto? Y iba a tener que acercarse fuertemente a Occidente, y vamos a tener aquí Reagan, que se va a llevar los pergaminos, pero si me preguntan a mí, el muro se cayó absolutamente solo, y se va a juntar también con la Margaret Thatcher, que es muy genial, porque ella cuando se junta con él le dice, lo primero que tengo que decirle es que yo odio a los comunistas. Eso es lo primero que le dice. Y le cayó bien, se cayeron bien, ¿ya? Y él la invitó a la Unión Soviética. Y ella fue. Y en la Unión Soviética la recién, y además la miraban porque le miraban la ropa, y entendamos que en Inglaterra encontraban que ella se vestía muy mal, pero para los estándares soviéticos ella se vestía muy bien. Ya, o sea, Marcia Spencer era fabuloso en la Unión Soviética, y ahí la vemos a ella con un glamour fantástico, saludando como si fuera, no sé, el jurado del Festival de Viña. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente ella va a decir que mientras la Unión Soviética ha esclavizado a la mitad del planeta, nosotros los británicos hemos liberado a más de la mitad. Ahora, no lo liberaron, se les produjo, pero bueno, by the way, le venía bien. Y en eso se cae el muro, y efectivamente con eso también las economías planificadas. Y las economías planificadas van a empezar a ver qué modelo toman. Y es más, vamos a ver que va a haber otros experimentos, aparte del nuestro, que es de Chicago, en Bolivia, que van a tomar, digamos, consejos que vienen de Harvard, y esos mismos van a asesorar a Polonia, y después van a tratar de asesorar a Gorbachev, pero no le va a resultar porque es distinto, y Gorbachev va a terminar, en el fondo, saliendo porque no pudo solucionarlo, y Yeltsin tampoco, y vamos a ver que se van a demorar bastante más, ¿ya? Y finalmente van a tener que hacer acuerdo con los oligarcas, no les va a quedar más que eso. Europa va a crecer, porque se liberó la otra mitad, y Europa, la gran pregunta es ¿qué es Europa? Europa no sabe lo que es, porque cuando el año 2004 tiene que definirse, hace una constitución, decide dejar fuera el cristianismo, ni siquiera como componente cultural,
porque no vaya a ser que alguien se ofenda, porque como estamos en la cosa que no se vaya a ofender nadie, entonces hay que cambiar los nombres. Pero sí, Europa ahora unida es el gran amigo de Estados Unidos, y Europa, en la medida que empieza a crecer, empieza a burocratizarse cada vez más, a generar las instituciones, y si ahora las reglas no venían del gobierno, a los países miembros le llegaban desde Europa. Y vamos a ver que Maggie, que había aceptado ser parte de Europa, ya no estaba tan contenta con las reglas de Europa y se sentía una extraña en Europa. Y es más, las reuniones, de haber sido la vieja insoportable, porque lo primero que les decía en las reuniones decía, lo que pasa es que yo quiero mi plata de vuelta. ¿Pero cómo? Y más, imagínense esta reunión así, todos los hombres y ella, que además no tenía un pelo en la lengua y por lo tanto decía lo que había que decir cuando había que decirlo y generaba más de un problema. Ahora, Margaret Thatcher cambió a Inglaterra para siempre. Y es más, vimos los titulares ahora cuando murió que eso fue así. ¿Y por qué fue así? Porque no solo cambió a los conservadores, a los que más cambió es a los Labour. Es más, en Chile pasó lo mismo. Y hoy día hay un consenso económico, más o menos. ¿Ya? Pero entendamos que los Labour van a cambiar. Ella va a tener que salir por una tontera, porque va a decidir el tax poll, y esto va a ser impopular, un tax flat, que si me preguntan a mí, era lógico, es lógico, sigue siendo lógico, pero en fin, no, la gente que no ha pagado nunca nada, o que ha creído que no ha pagado nada, nunca quiere pagar, y por lo tanto este tax flat, que no era algo tremendo, la va a llevar a tener que salir, a decidir salir, y le va a entregar a John Major. Y después de Major va a ser electo, van a volver los Labour. Los Labour van a estar felices, que vuelve los Labour con un tipo joven. Tony Blair se veía como el futuro. Es más, aquí vemos The Mirror diciendo, yes, por fin, ahora sí vamos a volver atrás. Y vamos a ver que se van a desilusionar porque estaba bailando al ritmo de la Thatcher. No volvió atrás. ¿Pero cómo? Teníamos la esperanza. Era como Obi-Wan Kenobi, nuestra última esperanza. ¿Ya? Pero no. Y luego tenemos a Gordon Brown, que ahí está asumiendo, y que vemos que sigue bailando al ritmo de la Thatcher. Thatcher sigue siendo importante, no está en el gobierno, pero sigue siendo importante. Y Baby Cameron, ¿ya? Que obviamente The Sun, que quiere a la Thatcher, va a decir Obi-Wan Kenobi, our only hope, ¿ya? Y aquí Daily Mirror, really, o sea, me está molestando. Thatcher, obviamente, Thatcher Bot. Pero miren, eran todos hijos de la Thatcher, ¿ya? Y evidentemente la Thatcher tenía razón. Cuando la Thatcher no quiso tomar el euro, todos dijeron, vieja loca. Tal igual, eso dijeron. No tengan ninguna duda que eso dijeron. Pero cuando después vino la crisis del 2008, dijeron, qué inteligente medida. ¿Por qué? El euro es un problema no menor. Porque el problema de Europa es este. Esta ilustración es de Jonathan Swift. Jonathan Swift es del siglo XVIII. Y Jonathan Swift escribe Gulliver en el país de los enanos. Y Gulliver está vestido de amarillo, negro y rojo. Y ni siquiera hemos tenido todavía, no tenemos la bandera alemana, pero eso es una idea que está en el ambiente que después lo van a tomar los románticos. O sea, Gulliver es Alemania. ¿Por qué este es el problema de Alemania? Alemania es muy grande para Europa, pero es muy pequeña para el mundo. Alemania necesita Europa. Y ahí vienen las preguntas, pues. Cameron, como hijo de la Thatcher, se va a preguntar y va a ofrecer como campaña, preguntar si quieren seguir siendo Europa, to be or not to be European, esa es la pregunta. Should we stay or should we go? Esa es otra pregunta. Y obviamente que frente a esto, ¿por qué? Porque aquí viene el punto, no solo las regulaciones, que es el gran problema que iban a tener los británicos. La campaña del UKIP se basa en las regulaciones básicamente. Pero no solo eso, sino que el estado de bienestar. Europa subsidia al resto. Ahora, ¿quiénes trabajaban en Europa? O sea, los alemanes, entre los alemanes y los ingleses, le pagaban, podríamos decir todavía, las vacaciones a todo el resto. El estado de bienestar era un castillo, es un castillo de carta. Esto se ve lindo por fuera. Aquí vienen a traerle a la señora, pero no hay nada adentro. O sea, efectivamente, esto se está muriendo porque ya tiene tumba y ya lo enterramos. Y cuando los estados tratan de empezar a recortar el estado de bienestar porque ya no pueden más, aparecen los indignados. Primero en España, ¿ya? Y luego en otras partes, y aquí también aparecen los indignados. Pero no solo eso. El problema griego, primero. Es más, uno dice, pero ¿cómo? Los alemanes recibieron los reportes de Grecia y uno dice, pero ¿cómo? No revisaron. A ver, son alemanes. El alemán parte de la base que si tú entregas un reporte, eso dice la verdad. Es lo mismo que cuando yo le digo a la gente que los ingleses no tienen carnet de identidad. Y te me miran y dicen, pero ¿cómo?
Sí, no tienen. Y entonces te para un policeman y te pregunta cómo te llamas y tú le dices. Y lo más increíble para nosotros es que te cree. O sea, para nosotros eso es increíble. O sea, pero ¿cómo? Nosotros ya no somos personas. Es más, uno llama por teléfono, hola, mira, ¿cuál es tu root? Y ahí recién empezamos a conversar. No somos personas. Ya, entendamos que mi socio inglés, cuando hicimos la sociedad, yo le digo, bueno, vamos a la notaría. Y me dice, ¿dónde? ¿La notaría? No hay. Entonces yo lo miré y le dije, ay, qué bien. Yo no puedo creer, yo todavía no entiendo la notaría. Y es más, miren lo absurdo de Chile. Yo para retirar un valerista de la empresa donde yo soy la representante legal, tengo que hacer un poder simple todas las veces, que dice lo siguiente. Magdalena Mervilá, o sea, dice, ediciones Alicia, representante legal, Magdalena Mervilá Romo, 9381835-0, porque eso soy, autoriza a Magdalena Mervilá. Yo le decía al tipo del Santander, le decía, espérate, tú me estás molestando, le digo, o sea, ¿tú quieres que yo te traiga un papel que diga que yo me autorizo a mí? Sí, ¿saben que lo tengo que hacer todas las veces? O sea, ya lo hago por default, pero es absurdo. Bueno, entendamos que cuando los griegos entregaron su informe, los alemanes dijeron, esto es, pero eso no era. Porque los griegos, lo mismo que nos pasa a nosotros decimos, pero ¿cómo? Bueno, aquí hay otra mentalidad. Y efectivamente este era el problema de Grecia. ¿Ya? Ahí vemos a Tante Merkel con delantal, no te preocupes, me voy a quedar, o menos mal. ¿Ya? Porque la deuda de Grecia era una cosa espantosa que no la pueden pagar ni con la vida, porque esto es Grecia. Y efectivamente cuando vino la crisis del 2008, toda esta situación va a ser aún peor, ¿ya? Y vamos a ver que va a volver a aparecer en Estados Unidos la idea de que el Estado debe controlar. Un nuevo New Deal, vuelve Keynes de la tumba, ¿ya? Y por lo tanto hacen la comparación de la recuperación y vienen los keynesianos, ¿no es cierto?, de vuelta en su buque. Y aparecen estos personajes que consideran que tienen la bola de cristal, que son muy amigos de los cercanos, podríamos decir aquí, ¿no es cierto?, y que aparecen como los que iluminan a estos nuevos grupos. Y vamos a hablar de populismo, y de populismo de izquierda y de supuestamente de derecha. Y aquí es importante que de este curso, si algo queda, es que recuerden que lo que define a la izquierda y a la derecha tiene que ver con más individuo y menos Estado, y más Estado y menos individuo. O sea, la gran pregunta es, lo que se supone que son de extrema derecha, ¿son de derecha? La señora Marine Le Pen es más socialista que los socialistas. De verdad. Y ahí vamos viendo. Entonces, no es tan simple. Entonces, siempre hablan de los populismos de izquierda y de derecha, by the way, son la misma cosa, solo que unos son nacionalistas y los otros no. Entonces, tenemos Syriza, Podemos, ahí está Pablo Iglesias, como dicen mis amigos españoles, el Coletas, ¿no es cierto?, y Jeremy Corbyn, ¿ya? Y aquí tenemos detrás los movimientos que además financiados por Venezuela todavía, claro, en la época, pero Maduro todavía sigue. Y uno dice, ¿pero cómo? No tienen, pero es que la causa es muy importante, recuerden que esto es religioso, ¿ya? Y no solo eso, sino que aparecen estos otros personajes como Pepe el Grillo, que empiezan a poner a jugar como a las cartas, porque efectivamente eso es lo que hay, y el pobre Matteo Renzi estuvo bien complicado, y de Pepe el Grillo tenemos ahora a su sucesor, que es Luigi De Maggio, y que efectivamente ahí vemos que la idea de salirse de Europa también tiene que ver con lo mismo de los griegos, que es, en el fondo, liberarse de esto. Y aparece esto lo encuentro muy aceptado, pero Woodhard habla de que el Brexit va a funcionar, o va a resultar, o va a ganar, porque Inglaterra tiene dos mundos. Uno que es el mundo que se llama Anywhere, que somos los que estamos en la globalización, todos los que estamos globalizados, que creemos en esta economía globalizada, y los que se llaman Somewhere, que no están globalizados. O sea, nosotros tenemos, es más, aquí en Santiago, Londres, Tokio, da lo mismo, nos sentimos regios. Pero si nos tenemos que quedar, ya, si vamos por el día Sheffield, lo vamos a encontrar fantástico. Pero si nos tenemos que quedar un mes en Sheffield, nos queremos matar. Porque no tenemos en común con la gente de Sheffield. ¿Ya? Lo mismo me decía, en el fondo, un amigo que me planteaba. Y esto es lo que va a pasar en Inglaterra, y por eso el UKIP va a aprender, y por eso Nigel Farage, que es odioso, va a aprender, y efectivamente se van a sorprender en junio cuando deciden salir. Y el Sun está feliz, el Sun que es pro-Thatcher. Acuérdense, Sun pro-Cameron, believe in Britain. Y todos están felices, y los periódicos parecen así, y aparecen todos los que dicen también me salgo, y es más, los que habían provocado esta situación dicen, no es mi problema, Nigel Farage se fue a trabajar a Fox, ¿ya? Este se fue y volvió, y bueno, Cameron se tuvo que ir.
Entonces, efectivamente, el problema hoy día en Inglaterra es este. Ahora, ¿a quién culpamos de los problemas? Porque empezó el problema, ¿ya? No terminó el problema. Es más, podemos hablar ahora de un United Kingdom o un Divided Kingdom, ¿ya? Porque los escoceses no están contentos y nadie quería hacerse cargo y le tocó a la señora May. La compararon con la Thatcher, pero ya quedó claro que no es igual, ni le llega en collera. Y cuando trató de hacer la move Thatcher, de llamar a elección anticipada, quedó peor, ¿ya? Así que no. Y es más, la Merkel complicada le dijo, a ver, usted no va a salir con todos los beneficios y en el fondo no pagando nada. Pero la Merkel estaba negociando con esto. Esto era Europa. Y Europa se estaba desmoronando y no estaba muy contenta. Y es más, ese era el momento en que el Brexit salió. Y por lo tanto, la negociación no era tan difícil con este Frankenstein desostrado. Y es más, muchos hablaban del final de Europa y este surgimiento, en el fondo, de los nuevos nacionalismos. Y estas visiones anti-europeas aparecían por todas partes. Es más, aquí están todos los asistémicos, que hay varios que están ahora en carpeta, estos dos quedaron fuera, ¿ya? Y la Frauke Petry, en el fondo, también. Pero a pesar de quedar fuera, siguen haciendo reuniones y conferencias, varias, como pueden ver, y los siguen invitando. Y aquí tenemos, miren por favor, a Matteo Salvini, que ahora está en el Basta Euro, vestido en el fondo en el Parlamento Europeo. Entonces, los movimientos antieuropeos comienzan a aparecer cada vez más, independiente de que Europa empieza a remanejarse, y llega Baby Macron, menos mal. Y el salvador de Europa hizo que le subiese la alegría a la Tante Merkel, que le costó afirmarse nuevamente, pero ya se afirmó, y por eso Inglaterra ya está más complicado, porque cuando ganó el Brexit, Europa era una cosa, pero con Francia ya on board es otra cosa, así que son muy amigos, como pueden ver, ¿ya? Y ahora sí que tenemos problemas. Ahora sí que tenemos problemas, Escocia es un problema, Irlanda es otro problema, este border no existía o prácticamente no existía y ahora cómo lo hacemos, y la historia de Irlanda en el siglo XX no es menor, esto ha sido un trabajo complicado, se vienen los problemas. Hasta ahora, esto es lo que le ha costado a Inglaterra, y es más, si hoy día hicieran un nuevo plebiscito, ganaría por lejos el Remain. Y ahí viene, ¿por qué no lo hacen? Dicen, bueno, pero que no es tan simple, ¿ya? Y la pobre May tiene que entrar a la cueva oscura a negociar el Brexit. Trata de buscar aliados, como sea, con quien sea, pero como dice aquí Estados Unidos, no es mi problema, ¿ya? Entonces, efectivamente, el Brexit es un problema. Menos mal que tienen otras cosas en que pensar que les permite distraer la atención. Pero los euroescépticos están llenos, y aquí sí vamos a hablar que son más pro mercado. O sea, efectivamente tenemos a Orbán en Hungría, aquí tenemos a Milos Zeman, también euroescéptico, y los euroescépticos hoy día están digamos, también en Italia, que hoy día es lo que se produjo, la gran crisis en Italia, que todavía, bueno, Italia vive en crisis, nunca ha tenido otra realidad, lo que pasa es que ahora está aún peor. Entonces, cuando ya habían logrado afirmar a Grecia, se nos cae la torre encima. Y esto es lo que le está pasando hoy día a la pobre Europa. Y Nigel Farage embolina el tema italiano en su programa de televisión, llamando, porque además, si se desarma Europa, Inglaterra va a negociar mejor. O sea, a Inglaterra lo que más le conviene es que Europa se desarme. Rajoy también quedó fuera, y aquí tenemos el nuevo, en el fondo, el gabinete, ¿no es cierto?, bien paritario. Y aquí vemos que ellos se llaman, en el fondo, una visión progresista. O sea, aquí tenemos izquierda, modernizadora, pro-europea. Y tenemos el problema de la migración, que ya los italianos dijeron, se acabó, no recibimos nada, y Sánchez dijo, yo lo recibo. Entonces tenemos un problema en Europa que no está solucionado, y que es un problema donde el anti-Europa es más fuerte que el pro-Europa. Y en ese contexto tenemos a Trump también en el gobierno, y que puede pasarnos lo que nos pasa. ¿Qué nos pasa con Trump? Yo hice una charla el día antes de la elección a un banco de inversiones. Y van y dijeron, ay, no sale. Yo dije, cuidado, 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 el voto racional está jugado, el voto pasional se juega hoy día en la noche. Y cuando ganó Trump, varios me llamaron como que yo fuera Keynes con la bolita de cristal, ¿ya? Pero efectivamente, ¿qué nos pasa con Trump? Es un presidente atípico, nos carga en muchos aspectos, nos da vergüenza así todo el rato, porque además un presidente no se comporta así, eso es lo primero que nos pasa con Trump. Entonces uno podrá considerar que lo que está haciendo esté bien, pero a todos nos da vergüenza, de todas maneras. O sea, es más, uno no sabe cómo se va a comportar, ni siquiera podríamos asegurar si va a comer bien. Ni siquiera eso podríamos asegurar,
¿ya? Entonces, efectivamente, esto es lo que nos provoca, su pensamiento hablado a través de Twitter nos provoca un problema. Pero si empezamos a mirar la economía, los americanos no están tan tristes. No, pues no están nada de tristes. Y vemos cómo, de alguna manera, la confianza subió, la inversión, ¿no es cierto?, aquí también va a subir, y aquí vemos el crecimiento, que también subió, y aquí vemos el Dow Jones, que también sigue subiendo, y el desempleo bajó, la manufactura, en el fondo, subió, y aquí vemos el déficit, bajó, y decimos, no está tan mal. Si Trump tiene elecciones hoy día, saca más votos. Súper simple. Ahora, entre tanto, China es la gran amenaza. ¿En qué sentido? China también optó por el libre mercado. Y efectivamente las reformas de Deng Xiaoping, dos mundos, en el fondo, dos sistemas, un país, dos sistemas, va a generar esta cosa curiosa, son chinos, no son occidentes, porque efectivamente mantiene el control político, pero liberó la economía a un punto que ha generado esto. Esto es China. Y China, hoy día, con Xi Jinping, va en un cohete y va a dominar el mundo. El 2020 las reglas las pone China y no las pone el resto. Y por lo tanto, estos son los llamados neoliberalismo, una palabra satánica, como los molinos oscuros. Y frente a esto aparece el nuevo marxismo, el nuevo, aquí, la misma punto, control o no control. Y entonces los movimientos sociales contra la globalización, contra el neoliberalismo, que van a aparecer en todas partes, la globalización es el gran enemigo, el capitalismo es el que no funciona, y terminemos, y siempre son nazis, siempre es nazi, todos son nazis, obviamente, porque eso es lo peor que puede existir. Yo insisto, yo encuentro que fue terriblemente pútrido de malo, pero si llevamos a número, al lado de Stalin y al lado del comunismo es venial. Son los dos mortales, aclaremos, pero son más parecidos que no. Y aquí vemos que el mismo concepto, y esto es en El Salvador ahora, esto de esta semana, no a la privatización del agua, ¿ya? Y aquí vemos esto también, en el fondo, no tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas, esto es Marx, esto es citando a Marx, y aquí vemos también Colombia, el neoliberalismo mata, y lo combinamos con cosas curiosas. Aquí vienen los movimientos, en el fondo, pro derechos de animales, porque es la cosa curiosa, los únicos sujetos de derechos son los seres humanos, a los animales nosotros tenemos que cuidarlos, pero no son sujetos de derecho, yo no, porque no tienen deberes, pero bueno, ok. Y entonces ahora vamos a ver que el free trade mata a las tortugas, ¿ya? Es algo importante. Y no solo eso, sino que también la idea de la ideología de género, que entra también, la línea usan a las minorías en los distintos aspectos para eso mismo, y aquí vemos el, digamos, pride con fin del capitalismo, y aquí la idea de todos los géneros. No solo eso, sino que la explotación, y aquí vamos contra el concepto de la globalización, y aquí hay otro problema que no es ese, sino que aquí hay miseria y hay pobreza, y ¿qué es más pobreza? ¿Qué genera más pobreza uno o lo otro? Pregunta. Y nos vamos a Chile. Y obvio, pues, lo más malo es el lucro. ¿En serio? Porque el debate partió calidad para todos. Esa era la idea, calidad. Y de la calidad pasamos a el no lucro. Y del no lucro pasamos a la gratuidad. Pero en realidad nunca nadie definió calidad, porque si nosotros pedimos que definan, porque todos estos movimientos no definen nada. No hay definiciones, los conceptos son erróneos, son de doble o triple interpretación. Y de la educación al movimiento No Más AFP, si hay algo que le hizo bien a este país, la capitalización individual, sin lugar a duda, y al Ferguson lo cita en uno de sus capítulos entero del poder del dinero está destinado a Chile, y el gran ejemplo son las AFP. Nos han copiado todo, pero aquí esto es Satán, ¿ya? Y no solo eso, sino que ahora tenemos una nueva batalla y que también tenemos el neomarxismo involucrado. Y aquí vemos solamente, miren, este es un flyer de un periódico que tenemos 200 años de Marx aquí, y vemos aquí la jerga, aquí dice compañera, debería decir compañere, está mal, no entendieron, ¿ya? Pero miren aquí, ni capitalismo ni patriarcado es el concepto, y por lo tanto lo que tenemos aquí es exactamente de lo mismo, vestido de otro modo. Y el más odiado de las redes sociales around the world, que ahora descubrieron, y tengo que decirle, aquí está la Verónica, que es más, me dice, lo he escuchado, no, yo empecé a escucharlo, y es más, ahora descubrieron que no es canadiense, es americano, y están diciéndole que ¿por qué no postula presidente? Jordan Peterson. Aquí yo tengo una campaña, vamos a traer a Peterson, ya le escribí, pero no me ha contestado, pero me va a contestar porque los gringos contestan.
¿ya? Entonces, Jordan Peterson hace un análisis, él es psiquiatra, es filósofo, es brillante, y explica en manzanas qué es este postmoderno, mezcla la posmodernidad con el neomarxismo y establece el diagnóstico y la cura. Y el gran punto es que se agarra con la gente, o sea, sus videos son virales. Lo echaron de la universidad, o sea, no lo echaron, pero le limitaron las clases, porque no lo pueden echar porque es demasiado popular, por el hate speech, porque en este neomarxismo, en este juego, hemos perdido la libertad, ya la gente no puede opinar, no puede decir cosas porque son considerados que son discursos que incitan al odio. Entonces ahora uno tiene que tener cuidado en qué palabras usa y cómo las dice, y es más, ni siquiera podemos hacer bromas porque hasta las bromas son mal interpretadas. Entonces él contesta con una tranquilidad que es increíble. Así que, si me preguntan a mí, este es nuestro Obi-Wan Kenobi. Que aquí lo pongo de Jedi, ¿no es cierto?, contra la, como dirían mis hijos, las feminazis, ¿ya? Que así las llaman. Y yo recomiendo, para terminar, este libro de Michael Burleigh, que hace todo este análisis, pero además plantea el mundo de hoy día, que además está hoy día entre los más vendidos, pero cuando vino la vez pasada lo estaba escribiendo, que es en el fondo este mundo como es hoy día. Y él le puso este titular, que la verdad es que la mayoría de la gente ya no tiene idea de lo que es, pero cuando me lo mostró, The best of the time, the worst of the time, the world as it is. Esa es la primera frase de un libro de Dickens, que se llama Historia de dos ciudades. Una de las mejores primeras frases de todos los libros. Yo amo a Dickens. Eso fue suficiente para que el libro venga, ¿ya? Pero Michael Burleigh es mi historiador favorito. Yo he tenido el privilegio de traerlo 2 veces a Chile, así que la próxima vez haremos cosas en conjunto con Libertad y Desarrollo con Michael Burleigh. Prometo. Espero que se hayan entretenido. Llegamos hoy día.